de poner su celular en silencio. Los niños ya está habilitado allí en el fondo del servicio de guardería, que usted pueda llevar a su pequeño. Allí los hermanos lo van a recibir. Bien, damos gracias a Dios por todo lo que Él está haciendo. Vamos a ir a la palabra del Señor. Hoy vamos a retomar el Evangelio según Mateo. Vamos a continuar con la serie de sermones expositivos de Mateo. Vamos a ir al libro de Mateo capítulo 5, versículo 43 al 48. Lea conmigo y luego vamos a orar. Mateo 5, hoy vamos a terminar ya este capítulo 5. Dice así la palabra del Señor. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Oremos. Bendito Señor, te damos gracias por la bendición de esta preciosa reunión, por todo lo que hemos escuchado, que has hablado en nuestras vidas. Te ruego ahora que guíes este tiempo de predicación, que puedas hablar a nuestras vidas, darnos entendimiento en estas verdades universales, junto con sus implicaciones prácticas, para que a través de esto podamos crecer de una manera que te honre. Y dame, Señor, en la exposición, dame claridad, sencillez, que pueda ser en el poder de tu Espíritu Santo y vos seas glorificado en medio nuestro. Ruego tu gracia en el nombre de Jesús. Amén. El título del sermón es Jesús predica un amor a contramano. Esta semana he leído la historia acerca de un misionero llamado Richard Wurmbrand, fundador conocido del Ministerio Internacional La Voz de los Mártires. Este hombre pasó 14 años en prisión bajo un régimen comunista en Rumania. Luego él viajó a Estados Unidos y allí comenzó este movimiento misionero. Ahora, durante ese tiempo en prisión fue torturado por su fe en Cristo, así cuentan el testimonio. Los carceleros lo golpearon, lo humillaron y trataron de quebrantar su espíritu. Pero en medio de todo este sufrimiento, este siervo nunca dejó de orar por sus enemigos e incluso buscaba oportunidades para mostrarles amor y compasión. Muy interesante. Luego te animo ahí, tenés el nombre, buscar más sobre el testimonio de este hombre porque es realmente impactante todo lo que le aconteció y cómo siguió y cómo luego a través de todo esto Dios lo usó para formar este ministerio que incluso hoy todavía sigue vigente. Ahora, seguro que muchos de ustedes también han escuchado testimonios parecidos a esto, la historia de la iglesia y la historia de la iglesia perseguida. Y hay libros escritos que son muy interesantes y muy impactantes sobre muchos testimonios. Probablemente también algunos se han preguntado, ¿por qué alguien puede amar a sus enemigos de esta forma? Bueno, creo que Jesús mismo nos da la respuesta en el pasaje de esta tarde. Es lo que justamente Él pide de quienes están dispuestos a seguirle humildemente y de corazón. No solamente sus discípulos aman o hacen bien por aquellos que los tratan de buena manera, sino que muestran bondad, misericordia, amor por aquellos que incluso los odian, como este hermano que mencionaba al comienzo. De esa forma reflejan que su ciudadanía está en los cielos, de donde justamente esperan el galardón cuando Cristo regrese.
El Sermón del Monte que estamos viendo prosigue con Jesús enseñando a su audiencia respecto al patrón de vida de aquellos que son parte de su reino, que desean ser parte de su reino. Aquellos a los que Él, se acuerda cuando comenzó, los identificó con bienaventurados. Esos discípulos eran justamente o son llamados a reflejar una justicia mayor que la de los escribas y fariseos, como leímos, se acuerdan en su momento, capítulo 5, versículo 20. Estos hombres que justamente se identificaban como temerosos de Dios, pero que vivían solo con una religión superficial y amoldada más a sus propias tradiciones humanas y no a la palabra. Estos hombres habían tergiversado muchos mandamientos del Antiguo Testamento para rebajar el estándar moral y así acoplarlo a su manera malvada de vivir, a su manera hipócrita de andar en su fe. Y como esta enseñanza liviana era atractiva para todo corazón humano que no quiere someterse a la voluntad de Dios, el pueblo en general había abrazado la doctrina errada de los escribas y los fariseos. Le pareció atractivo y la habían así abrazado. Por eso es que el Señor se propone, con todo este sermón, aclararlos tanto, como diríamos nosotros, y dar un mensaje que podía sonar chocante en comparación con lo que los líderes religiosos de ese tiempo enseñaban, pero que estaba justamente completamente basado en la verdad bíblica. Nada que no estuviera allí en la Escritura ya. En los 4 casos anteriores que hemos venido viendo en toda esta serie de sermones, el Señor fue muy claro. Habló por un lado, ¿se acuerdan?, acerca del manejo adecuado de la ira. Capítulo 5, versículo 21 al 26. Luego habló acerca de evitar toda clase de inmoralidad sexual dentro y fuera del matrimonio. Capítulo 5, versículo 27 al 32. Luego habló de ser honestos en los compromisos asumidos. Capítulo 5, versículo 33 al 37. Y finalmente el último que vimos fue el hecho de no vengarse de aquellos que maltratan. Capítulo 5, versículo 38 al 42. Todo esto es lo que venimos viendo en anteriores sermones. En cada ejemplo Jesús refutaba lo mal enseñado, dando él la perspectiva adecuada. Así, llegamos a esta porción que leímos hoy. El deber del creyente de amar y hacer bien incluso a sus enemigos. Este amor del que Jesús predica, como dice el título, iba a contramano de la doctrina y el ejemplo de los fariseos y los escribas. Por eso el Señor no duda en refutar y aclarar cómo es la voluntad de Dios. De que así como Él muestra o mostró amor y benignidad por aquellos que lo rechazan, así también quienes son parte de su pueblo no pueden tomar una actitud distinta. Son llamados a amar y obrar con bien con todas las personas, incluso con quienes los aborrecen, con quienes los maltratan o los odian. Esto es lo que Mateo define testificar a su propia audiencia para que ellos no se olviden de que justamente es lo que también se espera de ellos, de aquellos que por la fe definen seguir a Cristo. Una vida distinta a la del mundo, que refleje el carácter de Cristo, revelado justamente de manera más clara en Jesús. El amor que se sacrifica por aquellos que no lo merecen. Eso es lo que Él requiere justamente de sus hijos. Así que con todo esto en mente, pienso que esta porción va a ser de mucha edificación y ayuda para nuestras vidas, porque muchas veces nos encontramos en estas situaciones. Por eso entonces que te animo a seguirme hoy con atención. El tema del sermón es el siguiente: los cristianos deben amar y obrar bien, incluso con sus enemigos. ¿Por qué? Bueno, el texto da 2 razones que son las que vamos a ver hoy. ¿Está bien? ¿Me siguen bien allá? ¿Me escuchan bien en el fondo? Bien, ahí, dedito arriba. Perfecto. Vamos a ver la primera de las razones. ¿Por qué es que los cristianos deben amar y obrar bien incluso con sus enemigos? Bueno, la primera razón es porque así actúan los hijos de Dios. Versículo 43 al 45 lo vamos a ver. El pasaje comienza con una declaración de Jesús comentando acerca de lo que en ese momento los líderes religiosos en su mayoría estaban enseñando al pueblo. Lean nuevamente conmigo, versículo 43. Dice la palabra del Señor: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Para comprender aquí lo que está enseñando el Señor, lo que está hablando, necesitamos ver algunas cuestiones del contexto. Primero, notar
¿cuál es la referencia que Jesús trae a colación? Es el pasaje de Levítico, capítulo 19, versículo 18. Miremos. Dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Y aquí viene el mandato, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Allí la ley de Moisés indicaba que los israelitas no debían vengarse, no guardar rencor, sino amar al prójimo como a ellos mismos. Ese amor por los demás, que se mostraba en una preocupación sincera y un cuidado justamente por los demás, era algo inobjetable. Era el patrón divino para las relaciones entre las personas. Ordenaba prestar ayuda a otros. Por ejemplo, como un ejemplo, en devolver a su dueño un animal que estaba perdido. Si se encontraba un animal del que no se conocía su dueño, el judío en aquel momento debía guardarlo y cuidarlo hasta que apareciera su dueño. Asimismo, cuando el animal de algún vecino se lastimaba, sin demora se debía prestar ayuda. Todas estas cuestiones las podés leer ahí en Deuteronomio capítulo 22, 1 al 4, donde específicamente se enseñaba esto. Pero incluso la ley iba más allá. Exhortaba a Israel a prestar favores similares a personas con las cuales podía haber enemistad. Miremos, por ejemplo, lo que dice aquí Éxodo capítulo 23, versículos 4 y 5. Si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien le ayudarás a levantarlo. ¿Es claro aquí entonces? Ahora, creo que es necesario igual pensar en una situación. La ley aquí, cuando está hablando de enemigos, no lo está haciendo en el sentido de un conflicto armado. En ese caso se consideraban normas específicas respecto a la guerra, sino que el concepto en particular aquí se trataba de alguien con el que uno pudiera tener un conflicto, un problema en la vida cotidiana, que a través de ese conflicto esa persona te desprecie o te rechace, te trate mal, hable mal de vos. Esa persona sería tu enemigo. A esa clase de personas a la que también se las debía ayudar en el caso de que necesitaran, de acuerdo a lo que leímos recién. Esto es lo que incluso hombres justos en el Antiguo Testamento hicieron. Usted tiene varios ejemplos así en el Antiguo Testamento. Simplemente ahí tiene un ejemplo, 1 Samuel 24, versículos 3 y 7, se nos cuenta el ejemplo de David, que no quiso obrar mal contra Saúl, incluso cuando Saúl lo perseguía y quería matarlo. Él no responde de la misma forma, no actúa mal con él. Y así tiene un montón de ejemplos de la historia bíblica. Era además también este principio valorado en otros textos del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en la literatura sapiencial, ahí en Proverbios, dice, si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan. Y si tuviere sed del que te aborrece, dale de beber agua, porque aguas amontonarás sobre su cabeza, y dice, y Jehová te lo pagará. Hermanos, esta enseñanza era clara, clarísimo en todo lo que vimos, las referencias nos muestran que era así. Ahora, ¿cuál era el asunto aquí? Bueno, que los líderes religiosos habían alterado este mandamiento tan básico, tan sencillo, usando medias verdades y adicionándole cláusulas maliciosas que nada tenían que ver con la voluntad de Dios. Por eso Jesús lo tiene que atacar a esta mala enseñanza. ¿Qué es lo que por un lado estaban enseñando? Bueno, en primer lugar, omitiendo una parte importante del mandato bíblico. Fíjese que justamente Jesús no lo pasa por alto y lo indica. Volvemos a nuestro texto, al texto de Mateo. Dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo, ¿no? ¿Qué está faltando de acuerdo a lo que decía en el texto del Antiguo Testamento? Amarás a tu prójimo como a ti mismo, falta acá. ¿Qué pasó? ¿Jesús se olvidó? No, es que justamente este era uno de los problemas. Justamente en aquel momento habían empezado a omitir una parte del mandato bíblico. ¿Por qué lo hacían? Bueno, porque no era simple de digerir tal estándar moral.
La pregunta que mucha gente se empezó a hacer es, ¿quién puede amar a otro tanto como se ama a sí mismo? Algo así parecía imposible de cumplir y por eso empezaron a desestimar esta cláusula importante para, de alguna manera, suavizar el mandamiento. De alguna manera empezó a circular una enseñanza más suave, porque claro, no es lo mismo decir amarás a tu prójimo que decir amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, no es que simplemente se habían olvidado porque, bueno, medio se distrajeron, no. Había deshonestidad intelectual en este olvido, era porque a propósito lo estaban haciendo. Fíjense usted que cuando Jesús está hablando con un escriba, allí en el Evangelio según Marcos, capítulo 12, versículo 32, un escriba que es honesto intelectualmente, habla con Jesús y le dice ¿qué cosa? Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, verdad se ha dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y dice, y amar al prójimo, y aquí se lo agrega, como uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Un escriba que estaba siendo honesto intelectualmente le dice, el mandamiento es así, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo que pasa es que no se estaba haciendo eso, no se estaba enseñando así, como era correcto. A propósito, en general, muchos líderes religiosos miraban para otro lado en cuanto a esta cláusula que faltaba. Por eso Jesús lo trae. A ver, ellos claro que sí se amaban a sí mismos, mucho. Vamos a ver más adelante que ellos apreciaban un montón que los elogiaran y los reconocieran. A partir del capítulo 6 Jesús empieza a hablar sobre eso. A ellos les encantaba, se amaban mucho a sí mismos y les encantaba que la gente los elogiaran, los honraran. Pero de ninguna manera veían humanamente posible que eso se trasladara a actuar de la misma forma con los demás. Ese amor que sentían por ellos mismos, sentir también por otros. Lo cual digamos que en cierta manera, o en cierto sentido, es correcto. Porque de manera natural se hace imposible cumplir con esto de amar a los demás como uno mismo. Ahora, en el caso del creyente verdadero sí es posible, por la obra del Espíritu que lo capacita para poder obedecer este mandamiento de amar al prójimo como uno mismo. Pero estos hombres, en vez de hacerse cargo de su incapacidad natural, propia, inherente, de obedecer, recurrieron a una solución humana que era más fácil, digamos, como un atajo, pero que era inútil. Dijeron, bueno, no podemos obedecer, bueno, entonces nos tenemos que arrepentir. No. Lo que hacemos directamente lo omitimos, lo dejamos afuera. Y entonces, bueno, sin esa cláusula es mucho más fácil cumplir con la voluntad de Dios, nos quedamos más tranquilos, obedecemos más fácil. ¿Ven qué nocivo que era? ¿Ven qué fácil que puede ser suavizar lo que Dios nos dice? Pero ¿saben qué? Hay algo más que enseñaron y que incluso agravó el problema. No solo pasaron por alto parte del mandato, sino que además no solo quitan, sino agregan una cláusula que no tenía sustento bíblico. ¿Cuál era? Lo que dice en el texto a continuación, allí en Mateo. Aborrecerás, no solo dice amarás a tu prójimo, sino aborrecerás a tu enemigo. Eso ni siquiera estaba en el texto. En el texto del Antiguo Testamento no estaba, no lo hemos visto, lo sacaron ellos. A ver, ¿cómo surge esto? La cuestión es así. ¿Cuál dijimos que era el mandamiento? Amar al prójimo. Pero al hilar fino, muchos empezaron a preguntarte, ¿pero quién es mi prójimo? Incluso es una pregunta que a Jesús, alguien honestamente o medio para justificarse, dice allí en Lucas 10:29, le hacen la pregunta. Bueno, lo que le preguntan a Jesús es lo que la gente se preguntaba. Debo amar a mi prójimo, pero ¿quién es mi prójimo? Eso llevó a que los líderes religiosos plantearan la idea de que el prójimo era nomás el compatriota, aquel que se identificaba con el pueblo de pacto. O sea, mi prójimo es mi hermano judío. Bueno, definimos quién es el prójimo, mi hermano judío, aquel que comparte conmigo mis creencias, mi fe. Eso llevó a otra duda que podía surgir.
¿Y qué del resto? ¿Y qué con el resto de las personas? Con aquellos que no comparten, que no son como nosotros. Bueno, la respuesta de los líderes no se hizo esperar. Sería algo así. Si solo debemos amar a nuestro prójimo y el prójimo es nuestro hermano judío, al resto no hay por qué amarlos. Y entonces, si no los amamos, tenemos el derecho, y deberíamos aplicarlo, de aborrecerlos en nuestro corazón. Si solo hay que amar al prójimo, el resto, ¿qué es lo que queda por hacer? Aborrecerlo. ¿Ven? Una aplicación que le surgió de lo que empezaron a pensar. Al amigo todo, al enemigo nada. Más fácil. Ahora, entendiendo cómo se había generado esto, ¿quiénes podrían entonces entrar dentro del grupo del cual estaba permitido odiar? De acuerdo a cómo dice aquí el texto, el enemigo. Bueno, de entrada, obvio, quienes entran rápido ahí, los gentiles, los no judíos. Ellos eran paganos, eran enemigos de Israel y por ende, obviamente, para ellos merecedores del desprecio. Si la ley de Moisés no se aplicaba a ellos, entonces para muchos esta enseñanza era un alivio para su corazón malvado, que no quería amarlo ni por asomo. Si ya se generaba la tensión en el corazón de amar, de no tener ningún deseo de amar, sino por el contrario, despreciar a los gentiles porque eran enemigos del pueblo de Israel, si alguien le decía, quede tranquilo, a ellos lo podés aborrecer, ¡wow! ¡Qué alivio que alguien me diga que estaba permitido hacer algo! Porque justamente esto se genera en mi corazón, ¿no? Imagínate, ¿no? Qué lindo sería que alguien te diga, no sé, quédate tranquilo, podés aborrecer a tu suegra. ¡Ah! ¡Qué tranquilidad! No, es un ejemplo, ¿no? Obviamente no hacemos esto, pero digo, si en el corazón se genera ese deseo y me dicen que está bien, bueno. Y fíjense que Pedro reconoce que esto estaba en el corazón del judío. Él, allí en Hechos, entra a una casa de gentiles, en la casa de Cornelio, y dice eso, y les dijo, le dice a gente gentil, no judía, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero reconoce la realidad de que no había ningún feeling, como diríamos nosotros, ninguna onda con los gentiles. Entonces, imagínense si me dicen, no hay problema, podés aborrecerlo, es algo que prendió en la gente. Pero eso no quedó ahí. Porque enseguida la gente empezó a pensar un poco más y decir, ¿por qué no aborrecer además a compatriotas, pero a compatriotas que no tienen una manera buena de vivir, que sean gente inmoral? Bueno, ellos tampoco eran personas que podemos incluir dentro del pacto, aunque de nacimiento puedan ser judíos. Así que también se los podía catalogar a esas personas como fuera del grupo de prójimos. ¿Cuál sería el problema? De decir, bueno, este es judío, sí, pero es un inmoral, entonces, no, ¿cómo vamos a ser judío a este? Si fuera judío haría la voluntad de Dios, esta gente inmoral. No es prójimo ese tampoco. Tachame también a esto. Así, por ejemplo, en ese grupo entraban lo que usted conoce, los publicanos. Los publicanos, allí en la tierra de Palestina, eran judíos, pero eran considerados traidores por el pueblo, ya que se volvieron fueron contratados por el régimen opresor romano y ellos fueron capaces de cobrar impuestos a sus propios hermanos judíos. Incluso algunos de ellos demandando más de lo que correspondía solamente por el hecho de ser ricos. O sea, ellos tenían que separar o por parte de Roma cobrar ciertos impuestos, pero tenían la posibilidad, si así lo querían, cobrar más. Roma los autorizaba y con ese más ellos se quedaban con su vuelto. Ya de aquella época la gente se quedaba con un vuelto. Parece medio argentino, no, pero los judíos parece que también en ese momento ya tenían esa mala costumbre. Bueno, esta gente era despreciada. Muchos dedujeron entonces que la ley no apuntaba a amar a hombres así. Pero también podían entrar en ese grupo personas prostitutas,
personas de baja calidad moral. Entonces seguimos tachando gente en la cual entonces podemos aborrecer. Pero ¿saben una cosa aún más? Los líderes religiosos llegaron a un punto de prácticamente aborrecer a todos fuera de los que estuvieran en su círculo más cercano. Para los fariseos y los escribas, hasta la gente del pueblo común y corriente tampoco merecía su amor, sino su desprecio. En Juan capítulo 7, versículo 49, allí fíjense que justamente se relata lo que había en el corazón de los fariseos. Ellos dicen, más esta gente que no sabe la ley, maldita es. Ya directamente tachaban a todo. No, toda esta gente no es prójimo. Uno dice, ¿no? Haciendo tanto, cortando tanto, ¿quién podría abrazar algo así? Bueno, aunque suene paradójico, prácticamente todo Israel había aceptado, o la mayoría de Israel había aceptado esta enseñanza. ¿Por qué? Bueno, porque no solo los líderes aborrecían al pueblo, el pueblo tampoco tenía gran ternura por ellos, ni por ellos, ni por otros. Y a medida que esta enseñanza sigue avanzando, y bueno, un día el vecino me tiró algo ahí adelante de casa, una bolsa de basura, y bueno, ya es mi enemigo, entonces lo puedo aborrecer, ¿no? No, con el vecino está enfrente todo bien, es mi prójimo, y bueno, mañana viene con su perrito, el perrito deja la necesidad de mi vereda, enemigo, puedo aborrecerlo. Entonces la gente también captó esto. ¿Por qué? Porque en verdad el despreciar a otro y elegir amar y hacer bien por quienes nos caen bien o por quienes nos tratan bien es parte de nuestra naturaleza caída. Un comentarista antiguo, William Hendriksen, apunta a esta realidad. Es una cita larga pero muy interesante. Escuche. Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo debe haber sido la forma popular en que el promedio de los israelitas del tiempo de Cristo resumía la segunda tabla de la ley y regulaba su vida con respecto a amigos y enemigos. Deben haberlo aprendido de escribas y fariseos, aunque no necesariamente de todos ellos sin excepción. Es claro que como resultado de esta lamentable mala interpretación de la ley, se levantara un muro de separación entre judíos y gentiles, aquellos para ser amados y estos odiados. Pero era difícil detenerse aquí. Hubo de levantarse otra barrera entre buenos israelitas, como los escribas y fariseos, y malos israelitas, como los renegados, los publicanos y en general toda la chusma que no conocía la ley. Dice finalmente Hendriksen, en una atmósfera tal era imposible que el odio pasara hambre. Había bastante con qué alimentarlo. Claro. Bueno, esto es lo que Jesús busca confrontar, porque justamente era una enseñanza que no provenía de Dios, sino del corazón humano, y que era una enseñanza diabólica, antibíblica completamente. Es a raíz de toda esta desviación tan terrible que a continuación Jesús presenta el mandato correcto y que justamente se desprendía de la revelación ya anticipada del Antiguo Testamento. Versículo 44, Jesús habla con autoridad y dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. El Señor da una conclusión lógica a lo que veníamos visto anteriormente. Si se esperaba del pueblo de Dios que ayuden a alguien con el que esté en enemistad cuando tuvieran necesidad, es obvio entonces que la ley de Dios instaba a actuar amorosamente, haciendo bien por todas las personas en general y no solo con quienes nos podían caer bien, que sería lo más sencillo. Jesús indicó que la enseñanza de los líderes estaba mal, que la voluntad de Dios no era solo mostrar bondad por quienes nos hacen bien, sino que el mandato general del Señor es que amemos a todos, incluso a quienes nos desprecian, a quienes nos aborrecen o quienes no nos hacen bien, aquellos que nos tratan mal. Cuando muchos se podían preguntar quién es realmente mi prójimo, para entonces
identificar a quién puedo amar y a quién no, esta gente no estaba entendiendo que había un grave error de raíz en ese pensamiento. No se trata de buscar dilucidar con quién sí o con quién no, sino que en virtud del amor y la misericordia, uno mismo decide ser el prójimo del otro al ayudarlo cuando lo necesita, sin importar si hay o no afinidad o si hay o no hay amistad. Cuando Jesús comenta en otro pasaje paralelo, como estamos viendo, allí el de Lucas, sobre la famosa parábola del buen samaritano, luego de explicar la actitud del samaritano y mencionar a otros dos compatriotas judíos que no hicieron nada por la persona que estaba caída al costado del camino, Jesús le pregunta a la persona que le consulta, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo? Porque él le preguntaba, ¿quién es mi prójimo? Uno le dice, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El escriba le dijo, el que usó de misericordia con él. Bueno, Jesús le dijo entonces, ve y haz tú lo mismo, sé el prójimo. Hacé lo mismo, no es a quién sí, a quién no. Sé vos el prójimo de tu enemigo incluso, y cuando surja la necesidad, ayúdale. Hermanos, Jesús mismo se hizo nuestro prójimo para venir a salvarnos cuando nosotros estábamos enterrados en el pecado y en la condenación. Esta tal vez, hermanos, es la enseñanza más potente de toda la Biblia en cuanto al verdadero significado del amor. El amor que Dios nos manda a tener es un amor tan grande que a pesar de lo que a muchos les pueda sorprender, incluso alcanza a nuestros enemigos. Hendricks se comenta también palabras muy precisas en cuanto a esto. Escuchen, es preciosa esta cita. Presta atención. Fue en medio de este ambiente de mente estrecha, exclusivista e intolerante que Jesús llevó a cabo su ministerio. Alrededor de él estaban esas murallas y barreras. Él vino con el propósito mismo de derribar esas barreras, de modo que el amor puro, cálido, divino, infinito, pudiera fluir directamente del corazón de Dios y, por tanto, desde su propio corazón maravilloso al interior de los corazones de los hombres. Su amor sobrepasó todas las fronteras de raza, nacionalidad, grupo, edad, sexo, etc. Cuando declaró, yo os digo, amad a vuestros enemigos, debió haber dejado atónito a sus oyentes, porque estaba diciendo algo que probablemente nunca antes se había dicho de manera tan concisa, positiva y enérgica. Terrible, hermanos, terrible declaración de Jesús, pero a la vez gloriosa, tirando abajo las declaraciones antibíblicas de los líderes religiosos de aquel momento. Sin duda que causó gran conmoción, porque aquí con esta declaración Jesús abiertamente se estaba oponiendo a la enseñanza general de aquel tiempo, de lo que vimos en Mateo. Él se estaba oponiendo diciendo algo completamente distinto. Los fariseos y escribas no solo consideraban correcto tener el derecho a odiar a sus enemigos, sino que incluso ellos sentían que tenían un deber en hacerlo. Por eso decían, y aborrecerás a tu enemigo. Y eso mismo enseñaban al pueblo. Por tanto, no es ilógico concluir que terminaron viendo la declaración de Jesús como un acto de violación a la justicia, aunque nosotros sepamos que era la interpretación correcta del espíritu de la ley. Pero para ellos era, este hombre no sigue la ley, porque está diciendo que tenemos que amar a nuestros enemigos, cuando nosotros decimos que tienen que aborrecerlo. Pero también, hermanos, surge de las palabras de Jesús una realidad que no se puede pasar por alto. No solo que Él enseñaba lo que realmente era el espíritu de la ley. Cuando Él dice, yo os digo, Él está poniendo su autoridad
a la misma altura que las Escrituras. Es tremendo. O sea, ¿qué es lo que está dando a entender con esto? Lo que ya vinimos viendo desde el comienzo de este Sermón del Monte. Jesús no era solo un maestro o un buen predicador de la ley de Moisés. Él era el mismo espíritu de la ley. Como él ya había dicho en capítulo 5, versículo 17. Por eso no se trataba solamente de tal vez tomar las palabras de Jesús como una opinión entre la de otros rabinos. Él está declarando que su doctrina era la verdadera y a que todos los que quieran ser parte de los reinos de los cielos se tenían que someter. No es bueno, quizá lo obedezco, es una corriente de pensamiento. No, los que quieran salvarse tienen que someterse a lo que Él dice. Y todo lo que otros puedan decir que vaya contrario a lo que Él dice, no sirve, no cuenta. Todos deben someterse a lo que Él dice, porque Él es el espíritu de la ley, Él es la verdad. Y todo lo que salía de su boca era verdad. Por eso, tenían que someterse en lo que Él estaba enseñando en esta porción y en todo lo demás que dijo. Otro comentarista así lo afirma. Jesús estaba diciendo lo siguiente cuando dice, pero yo os digo, sus grandes rabinos, escribas y eruditos, les han enseñado a amar solo a los de su preferencia y a aborrecer a sus enemigos. Pero Jesús con lo que dice aquí es, pero por mi propia autoridad declaro que ellos son falsos maestros y que han pervertido la verdad revelada de Dios. La verdad divina es mi verdad. Por eso es que les ordeno, amad a vuestros enemigos. Nada más. El resto de lo que Jesús hizo en su declaración fue ejemplificar distintas maneras de cumplir el mandato de Dios de amar a nuestros enemigos, haciendo buenas obras por ellos, aunque su actitud no fuera recíproca, bendiciendo a quienes nos maldicen, haciendo bien a los que nos aborrecen, orando por los que nos ultrajan y nos persiguen. Fíjense, son todas actitudes bondadosas contrapuestas a las respuestas que esperamos de aquel que es nuestro enemigo. O sea, nos dan mal, nosotros no damos mal, damos bien por mal. No damos maldición por maldición, sino bendición por maldición, como Pedro asegura en 1 de Pedro capítulo 3, versículo 9. No pagamos con la misma moneda, ni tomamos revancha o venganza personal, como vimos en Romanos capítulo 12, versículo 19. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios demanda de aquellos que son parte de su reino. Básicamente por eso. Un patrón de vida distinto al que hay en el mundo. La tendencia humana, natural, es basar el amor en lo atractivo que pueda ser el objeto de ese amor. Por naturaleza, el ser humano ama lo que le parezca lindo, apunta su deseo en aquellas cosas que le dan gusto y prefiere rechazar lo que no le genera placer. Pero el amor verdadero no se enfoca en eso, se orienta más bien a la necesidad. Por eso en la famosa parábola del buen samaritano, este hombre actuó amorosamente porque lo que hizo fue sacrificar su propia conveniencia, su propia seguridad, su confort y hasta sus recursos con tal de satisfacer la necesidad de otra persona, aunque esa persona fuera de otro pueblo que era antagonista. En definitiva, entonces, la cuestión del amor no es a quién amar, porque debemos amar a todos, sino básicamente buscar maneras en cómo amar a otros de forma más servicial. Porque que debemos amar, debemos amar. No queda nadie fuera de este mandato. No se trata solo de sentir, sino de manera principal de servir. Incluso en ocasiones al punto de relegar nuestro propio bienestar. Así que esta es la manera correcta de ver este mandamiento. Jesús lo explica aquí con claridad. Intenté en estos minutos, si bien fue largo, explicarles el mandamiento correctamente. Ahora, habiendo visto cómo interpretar la voluntad de Dios, a continuación Jesús da una razón de peso de por qué es que debemos cumplir con este mandamiento. Versículo 45.
para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Se han brindado diferentes opiniones acerca de lo que el Señor expresó en esta parte. Yo considero, por un lado, que es erróneo ver que en esta porción Jesús está diciendo que para poder ser parte de la familia de Dios se requiere obedecer con este mandamiento. Eso sería tal como decir que nos ganamos nuestra adopción por nuestras obras, cuando sabemos que no es así, que es por gracia por medio de la fe. En Juan capítulo 1, versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es por fe. Pero dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es por gracia, la obra de Dios. ¿Qué quiere decir entonces, que si no es entonces que es por medio de obedecer que voy a ser parte de la familia? ¿Qué es lo que quiere decir Jesús? Bueno, yo creo que explica una realidad clara. Todos los cristianos hemos sido salvados por Dios y adoptados como miembros de su familia. Hoy ya lo vimos ese pasaje, Efesios capítulo 1, versículo 19. Y como hijos de Dios somos llamados a tener un carácter semejante al de Él. En 1 Pedro 1:14 dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenía estando en vuestra ignorancia, sino que como aquel que os llamó es santo, ¿ven? El carácter de Él, también sed vosotros santos vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. O sea, como hijo obediente, imiten el carácter de aquel que es su padre. ¿Qué es lo que se muestra de Dios en este caso? Bueno, que Él ama a la humanidad. Sabemos y conocemos el famoso texto, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Incluso amando a quienes en su pecado le han dado la espalda. Incluso a esos ama Dios. Fíjense en Hechos capítulo 14, versículos 16 y 17, Pablo habla allí en Listra, predica acerca de la actitud de Dios con el mundo. Fíjese, dice, en las edades pasadas, Dios, cuando habla de Él, habla de Dios, ha dejado a toda la gente andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempo fructífero, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. ¿Por qué hace eso? Porque ama a su creación, ama a los seres humanos. Si no, no haría esto. Es por eso que realiza actos bondadosos con ellos. Hace salir el sol sobre malos y justos. Hace llover sobre justos e injustos, dice así el texto que leímos. Pero específicamente, fíjese que Jesús deja claro, el dicho famoso, ¿cómo es? El sol sale sobre buenos y malos, ¿no? No dice, pero aquí no dice el sol sale sobre buenos y malos. ¿Qué dice? Él hace salir el sol sobre unos y otros. Él hace llover sobre unos y otros. Dios no queda exento. Que salga el sol sobre buenos y malos, que llueva sobre justo e injusto, no es por casualidad. Es porque Dios así lo quiere. ¿Por qué? Porque Él ama a la humanidad. A algunos teólogos que usted puede leer, a veces esta verdad les hace ruido porque afirman que Dios no puede amar a personas malas y pecadoras. Algunos aseguran que la Biblia es clara con que Él aborrece al pecador y está airado con él, que si no se arrepiente lo enviará al infierno como un castigo eterno. Y que en verdad entonces el amor de Dios solo está ligado a algunos seres humanos, los que Él escoge salvar. Bueno, creo que a partir de esa manera de pensar es conveniente hacer una aclaración al respecto. Primero, hermanos, el hecho de decir que Dios no ama a todos sería negar muchos textos, tales como el que vimos aquí en Mateo, como muchos otros donde se afirma de manera directa que así lo hace. Y ahí le dejo un montón de textos que usted puede leer, donde vemos que Dios actúa con amor, bondadosamente, haciendo bien a personas que Él no va a salvar. Solo uno para leer. Salmo 145 dice, bueno es Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. No habla, no quita a alguien en particular. Versículo 16, abres tu mano y colmas de bendición, dice, a todo ser viviente. Eso es un asunto. Segundo,
que el hecho de que Él tenga un amor general por toda la humanidad no elimina la realidad central de que Él posee un amor especial por aquellos a quienes salva. Que ame de manera general no quiere decir que ama de manera especial a su pueblo. Fíjense, 1 Juan capítulo 3, versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Es un amor diferente, un amor distinto, un amor que hace que seamos llamados hijos de Dios. ¿Qué muestra esto? Es un amor en este caso especial porque es restrictivo. No todos los seres humanos son llamados hijos de Dios. Si bien alguien por ahí anda diciendo que todos los seres humanos son hijos de Dios, no es verdad. Simplemente son llamados hijos de Dios aquellos que Él salva y por los cuales tiene un amor evidentemente especial, porque no a todos salva. Hermanos, esto no es raro lo que estoy comentando. Incluso nosotros podemos experimentar algo, al menos algo de esto, de lo que yo llamo este amor multifacético de Dios. Nosotros, aquellos que somos padres terrenales, es tan cierto que amamos a nuestros propios hijos de una manera única, como también podemos amar a los niños de hermanos en la fe o incluso a los niños de nuestros vecinos. No quiere decir que porque ame especialmente a Facu y a Sara, quiere decir que no amo a los otros niños de ustedes. Los amo, pero a ellos los amo de una manera especial, así como a vos también te pasa. Como este famoso William Hendrickson explica, así también el Padre Celestial, además de tener una relación completamente peculiar de tierna preocupación e íntima amistad hacia quienes por su gracia son suyos, ama a la humanidad en general. Una cosa no quita la otra. Incluso podríamos hacer más teología. ¿Nos ama de manera especial? Sí, claro que sí. Pero incluso hay un amor más profundo en Dios dentro de la misma Trinidad. El Padre ama al Hijo y el Hijo ama al Padre de una manera incluso más especial a cómo nos ama a nosotros. Y está bien, porque el amor de Dios es multifacético. Por lo tanto, el concepto en esta porción es que si Dios nos ha hecho parte de su familia, lo que espera de nosotros es que como hijos obedientes imitemos su carácter. O sea, el hecho de que nos pida de que amemos a los demás es imitando lo que Él hace. ¿Y qué hace Él? Ama también a sus enemigos. Si al Padre ama a sus enemigos, nosotros también. Esto es lo que Jesús quiere aclarar, que es la primera razón que el texto presenta de por qué los cristianos deben amar y obrar bien incluso con sus enemigos. ¿Por qué? Porque así actúan los hijos de Dios. Es parte de lo que ahora somos, por ende de lo que Él espera de nosotros. Esto es lo que Mateo quiso hacer recordar a su propia audiencia también. El peligro de volverse intolerantes o de no querer obrar bien con quienes los maltrataban en ese tiempo o perseguían, porque estaba latente esa lucha. La tentación es fuerte, hermano, como lo era para ellos, incluso también para nosotros. Porque, seamos honestos, nunca es fácil amar a quienes nos tratan mal. Pero cuando en fe recordamos el Evangelio, recibimos el poder para no bajar los brazos. Hermanos, es exactamente lo que Dios hizo con nosotros. Nosotros éramos sus enemigos declarados. Levantamos nuestro puño al cielo y no queríamos saber nada con Dios. Pero ¿qué nos muestra el Evangelio? Que Él nos amó igual. Y que por eso al tiempo indicado envió a su Hijo al mundo para salvarnos. No nos dio solo algunas bendiciones. Ofreció por nosotros lo más grande que poseía, que era la vida de su amado Hijo. Pero el Hijo no lo hizo forzadamente. Él nos amó y decidió ofrecer su vida inocente como sacrificio en nuestro lugar. ¿Por qué? La Biblia lo asegura en capítulo 13, versículo 1 del Evangelio según Juan. Porque Él nos amó hasta el fin. Por eso nos hizo parte de la familia de Dios. Por lo tanto, ¿cómo no seguir sus pisadas? Amando y haciendo bien incluso por quienes nos desprecian o nos aborrecen.
Ahora, yo sé que a veces esta enseñanza se malinterpreta, se lleva para un mal extremo. Algunos dicen que si debemos amar a nuestros enemigos, entonces debemos aceptarlos tal como son y no indignarnos por sus actos impíos en contra de Dios. Bueno, considero que eso es un error. Jesús amó a sus enemigos, Él dio su vida, pero de ninguna manera transigió o celebró la maldad. Incluso en muchas ocasiones Jesús la confrontó, así como Dios también confronta la maldad. De la misma manera, considerar que debemos amar y hacer bien por lo demás no significa admitir o celebrar sus actos impíos. Es lógico que experimentemos aversión hacia esas cosas, pero aquí el asunto es que no debemos permitir que esa indignación, como estamos viendo en esta enseñanza, nos lleve a no amarlos en cuanto a hacer cosas buenas por estas personas, a ayudarlos en alguna necesidad o en cuanto a la ocasión lo merita actuar con misericordia, aunque después tal vez ellos no actúen con nosotros de la misma forma. ¿Por qué? Porque esto es lo que el Señor demanda. Si somos hijos de Dios, andemos como hijos de Dios. Así que tengamos muy en cuenta esto. La segunda razón que da el pasaje de por qué debemos amar y hacer bien incluso por nuestros enemigos es porque así los creyentes reflejan una justicia práctica superior. Versículo 46 al 48. Jesús prosigue y presenta un concepto adicional muy interesante. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? El Señor presenta dos ejemplos a partir de lo dicho antes para hacer reflexionar a las personas y a su vez seguir confrontando la mala enseñanza de los fariseos y los escribas. En primer lugar menciona, si ustedes aman a quienes lo aman, ¿qué recompensa esperan por recibir? Muchos estaban orgullosos por sentirse que estaban cumpliendo el mandato de amar al prójimo, como que eran súper espirituales por hacer eso, por amar a aquel con el que estaba todo bien. Pero el Señor tira abajo esa idea, les está diciendo, miren, escuchen, no hay ningún mérito amar al prójimo cuando ese prójimo es quien lo ama a ustedes también. ¡Ah, qué vivos que son! No es así, eso lo hace cualquiera. No esperen que los elogien por algo tan menor. No esperen ser recompensados por algo tan ínfimo como hacer eso. El otro ejemplo va por la misma senda. ¿Qué mérito hay en saludar a los hermanos? ¿Qué muy de más está en hacer eso? Y para terminar de endurecer el discurso, Jesús hace una afirmación que habrá sonado como una bomba. ¿Acaso no es lo mismo que hacen los publicanos y los gentiles? Recordemos acerca de eso. Los fariseos y los escribas tenían un desprecio grandísimo, tanto por los publicanos como por los gentiles. Los veían con desprecio y los consideraban una escoria social, como gente inmoral, como gente lejana de Dios. Bueno, ¿qué hace el Señor con lo que está diciendo acá? Está igualando algo por lo que ellos se sentían muy orgullosos, con algo que también hacían estos grupos que tantos de ellos denostaban. Pero Señor, nosotros amamos no somos como los publicanos, no somos pecadores, nosotros amamos. Que hacen lo mismo que hacen ellos. Cristo está diciendo que esto por lo cual ellos se sentían tan piadosos no era distinto a lo que los publicanos y gentiles hacían, haciendo con esto que emparejar su condición espiritual a la de ellos. Ellos creían que era un gran mérito y Jesús agarró su mérito así todo y lo tiró al tacho de la basura. No es nada eso, no es nada tan grosso, no es nada tan súper espiritual, no es tan piadoso amar a quien te ama. ¿Qué va a ser tan piadoso eso si la gente del mundo también lo hace? Ama a quien lo ama. Como resalta un comentarista, si los escribas y fariseos estaban seguros de algo, era de ser mejores que todos los demás. Pero Jesús pone al descubierto su hipocresía y a mostrarles que el tipo de amor que tenían no era más que el amor mediocre y egoísta, común incluso entre publicanos y gentiles,
ante quienes ellos se creían innegablemente superiores. Esas eran tal vez las palabras más devastadoras e insultantes que estos líderes religiosos habían oído y debieron haber estado furiosos de escucharlas. Los publicanos eran traidores y extorsionadores, así como por definición deshonestos, sin corazón e irreligiosos. A los ojos de la mayoría de los judíos, también los gentiles estaban fuera del vallado del interés y la misericordia de Dios, adaptados solo para la destrucción como sus enemigos y como enemigos de aquellos que se consideraban pueblo de Dios. Sin embargo, Jesús manifestó que el amor de los escribas y fariseos no era mejor que el amor de a quienes despreciaban por sobre todas las demás personas. Tremendo. Lo que Jesús está diciendo es que si realmente querían demostrar que estaban cerca de Dios y no lejos, eso iba a quedar en claro, en este caso haciendo las cosas como Él las hace, que es amando y haciendo bien de manera general a todos, incluso con aquellos que los desprecian. ¿Por qué? Porque eso sí era algo por lo que esperar una recompensa y el agrado de Dios. Eso sí que es hacer algo más, porque no es una actitud común en el mundo. ¿Qué es lo que Jesús está demostrando con esto? Lo que ya venía demostrando a su audiencia desde el comienzo de este sermón. Si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Ya hemos visto lo que el Señor está enseñando cuando dijo eso. Si bien Él ha venido para salvarnos y a través de su sacrificio otorga la justicia que los pecadores necesitan para estar en paz con Dios, lo que está declarando en esta porción es otra cosa, que aquellos que son sus verdaderos discípulos muestran una vida distinta en el mundo. Se caracterizan no por una justicia práctica superficial, sino una que es superior. No son perfectos en esta vida, pero no viven como religiosos hipócritas que no solo no obedecen los mandamientos más básicos, sino que crean los propios, tergiversando las Escrituras, para sentirse bien con ellos mismos e incluso siendo más allá, mostrando orgullo por una supuesta piedad e incluso animando a otros a imitar esta falsa piedad inventada por ellos. ¿Por qué esto estaba tan mal? Porque esa clase de justicia que estos escribas y fariseos estaban mostrando no salva a nadie. No es un fruto esperable de creyentes verdaderos, aunque parezca una supuesta piedad que uno diga, wow, qué santo que es. Porque hace esto que parece y que muestra que es de mucha santidad y que es algo que inventó él o ella y que no tiene marco bíblico. Por eso es que el Señor, como un gesto de amor, ha advierto a su audiencia que escapen de esta enseñanza que los estaba llevando a la condenación, aferrados a una falsa esperanza. Porque una justicia práctica meramente superficial no asegura el acceso a la vida eterna, sino todo lo contrario. Es un camino que lleva a la perdición para aquellos que ponen su confianza en esas cosas. Y así hay un montón de personas que se dicen cristianos viviendo esta clase de vida seguras de que van a ir al cielo cuando no hay ninguna chance, porque es algo simplemente superficial. Así anda la gente del mundo, así andan las personas en el mundo. Creyendo, soy cristiano, porque mirá, me pongo una remera que dice Jesús. Cuando Jesús ni está en su corazón. Que como me decía muchas veces en mi adolescencia, en mi juventud, hermanos que estaban enojados, pues decían, eso hermano, tiene el pelo larguísimo, tan largo como su lengua. Y decía, qué feo que digan eso, pero era cierto. Pero creían de que se iban a ir al cielo con esa lengua larga. Y así con un montón de cosas que la gente cree que es cristiana por hacer, que no dice nada en la Biblia que es, pero que de alguna manera se han aferrado a eso. Y no se dan cuenta
que no es así el camino de Dios, que se necesita una justicia mayor que la de los escribas y fariseos. ¿Cuál es la actitud que en definitiva se espera de aquellos que son parte del reino de los cielos? Jesús lo detalla a continuación en el último versículo, clarísimo, versículo 48. Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Se han tejido distintas opiniones sobre lo que el Señor está diciendo acá, pero creo que la respuesta más precisa es la que el mismo contexto nos da, lo que Jesús está enseñando. Él ya había declarado que los que ponían su confianza en la justicia de los escribas y fariseos como un modelo a seguir, se engañaban a sí mismos. Si bien podría parecer adecuada a los ojos de muchos, Cristo la ha tirado por tierra porque no es mejor que la de aquellos que eran considerados por ellos mismos como gente inmoral y sin temor a Dios. Estoy diciendo, la justicia de estos hombres no es diferente a la de los fariseos y publicanos. Pero así como marca cuál no era, les presenta cuál debía ser la norma que debían seguir. Desde el momento que han recibido la salvación, ya hemos visto que el cristiano verdadero ha sido adoptado en la familia de Dios. Dios es su Padre, los cristianos son sus hijos. Así que lo que se espera de ellos es que vivan de acuerdo a lo que Él es. Y si Él es perfecto, ¿qué podría esperar de los creyentes sino lo mismo? Ahora, eso quizás nos genera un problema, porque uno piensa rápidamente, pero ¿cómo puede pedirnos perfección si vemos que ninguno de nosotros puede alcanzarla? Porque incluso, aunque ya hemos sido redimidos, todavía continuamos pecando. Bueno, eso no es difícil de responder. Sabemos que ante los ojos de Dios, desde el día que Él nos salvó, nos ha hecho justos para siempre, no por nuestros méritos, sino por los de Cristo. La justicia de Jesús nos ha sido imputada a nuestra cuenta solo por gracia, por medio de la fe. Así que de manera posicional ya poseemos la santidad requerida por Dios para estar en correcta relación con Él. La pregunta es, ¿eso es todo? ¿Ya con eso nos alcanza? ¿O ya está? Dios no quiere nada más. Nos salvó, posicionalmente nos dejó listo y ahora, bueno, hacé con tu vida lo que quiera. No, por supuesto que no. A partir de lo que Él ha hecho por nosotros al comienzo de nuestra vida cristiana, su voluntad es que ahora nos santifiquemos, crezcamos a la imagen de Cristo. Por eso Él nos ha enviado el Espíritu Santo que nos provee del poder de lo alto para fortalecernos y ayudarnos en este proceso. Y asimismo ahora también el Padre espera que cooperemos cumpliendo en obediencia por medio de la fe con el patrón de conducta que Él mismo refleja. O sea, nos pide que seamos perfectos así como Él lo es. Sabemos que no lo lograremos de forma completa en este tiempo, y Dios lo sabe también, pero vamos camino a eso. Un día lo seremos en nuestra glorificación futura, cuando Él transforme nuestro cuerpo y ya saque todo rastro del pecado en nuestra vida. Pero eso no todavía. Mientras tanto, nos vamos perfeccionando, dándonos justamente Él todos los medios que necesitamos para ir avanzando en esta meta de ser perfectos así como Él es perfecto. Ahora, uno puede preguntarse con honestidad, ¿y cómo se ve esta voluntad de Dios en este tiempo? Bueno, lo que Jesús advierte, y ya nos quedó claro, es que para nada esa voluntad de Dios se parece a lo que los escribas y fariseos estaban haciendo. Los creyentes verdaderos, si bien durante esta vida no van a alcanzar la perfección acabada que Dios desea, no muestran una justicia práctica superficial, hipócrita, como la de los escribas y fariseos, y mucho menos se enorgullecerían de eso. Aplicado en este mandato sería así. Un hipócrita se siente bien consigo mismo solo por amar y hacer bien con algunos. Un cristiano genuino, verdadero, si bien no siempre lo logra, con la ayuda del Espíritu Santo y por fe, busca de verdad amar y hacer bien por todas las personas, incluso por aquellos que lo desprecian, los tratan mal o los odian. Hay una gran diferencia. En eso, estos cristianos reflejan la misma conducta del Padre y lo glorifican a Él
al ser instrumento de justicia en su mano. Así que la segunda razón que el texto nos presenta de por qué los cristianos deben amar y obrar bien incluso con sus enemigos es porque así reflejan una justicia práctica superior. Esto era algo que Mateo vio significativo de recordarle a su audiencia y que considero que nosotros también debemos tenerlo en cuenta. Es claro, hermanos, que siempre estará la lucha con querer solo mostrar amor por quienes nos aman, hacer bien a los que nos hacen bien. Es algo normal. Y así como en aquel tiempo, podemos sentirnos satisfechos con solo actuar así. Ya con eso podríamos decir, bueno, seguro que estoy agradando a Dios porque estoy amando a mi hermano en la iglesia. Bueno, claro que eso le agrada. No hay duda que Dios se agrada de que amemos y hagamos bien con nuestros hermanos en la fe. Hoy lo vimos, ¿no? Mayormente en la familia de la fe tenemos que hacer bien. ¡Qué bueno! La pregunta ¿es eso todo lo que Él desea? ¿Es eso todo lo que Él desea? ¿Que solamente amemos a nuestros hermanos que nos aman? La pregunta también nos cabe a nosotros, como le hacía en aquel momento. ¿No hacen lo mismo también los incrédulos? De amar a quienes los aman. La enseñanza de este pasaje nos hace ver que espera de nosotros una justicia práctica mayor. Qué hermoso que abracemos, amemos a nuestro hermano, hagamos bien acá. Pero qué lindo que cuando salgamos hoy acá, ¿no? Subas ahí al colectivo y le digas, colectivero, me da. Y vos le decís, gracias, señor colectivero. No, estamos ahí que... Ahora por eso yo iba a San Justo, pero te voy a decir a Casanova. No te voy a decir a dónde. No, vamos a actuar bien. Bueno, gracias, señor colectivero. Dios le bendiga. Y así, ¿no? Un montón de maneras. La enseñanza de este pasaje nos hace ver que espera a nosotros una justicia práctica mayor. Por lo que cabe preguntar, ¿qué pasa cuando surge una posibilidad de hacer algo bueno por alguien que a diario te trata mal? Cuando esa persona que vos sabés que te desprecia, no sé, en tu trabajo, que ha hablado pestes de vos por detrás tuyo, ese familiar que sabés que siempre te pone estado de WhatsApp y que está tirando en directa, ¿viste? Vos sabés, está diciéndome. Y surge un momento que necesita algo. ¿Qué haces en ese momento? Cuando te pide un favor o ves que estás en una mala situación y vos podrías hacer algo bueno, ¿cómo actuás? Creo que en un sentido el pasaje es claro. No deberías evitar hacer un bien. No deberías pensar en tu corazón, esta persona me hizo mucho mal, no voy a mover ni un dedo para ayudarlo. No es la disposición que tiene que haber en tu alma. Lo que Dios pide es que la ames y si te es posible que obres a bien con tu enemigo, aunque cueste. ¿Por qué? Porque así vas a mostrar la gloria de tu Padre Celestial a través de tu vida. Porque así vas a reflejar una justicia práctica superior, que es lo esperable de un hijo de Dios. Y porque así, un día cuando estés en la presencia de Dios, recibirás la recompensa eterna por haber sido fiel en este tiempo a Él. Finalmente quiero hablarle a aquellos que, como la audiencia original de Jesús, escuchan todo esto y les parece algo imposible. A muchos hoy que están acá no les cabe en la cabeza pensar en amar y hacer bien con aquellos que en la vida los han maltratado y despreciado. Tal vez mirá lo que Dios demanda y pensá dentro tuyo, es imposible cumplir con este estándar que Dios exige. Si esto es lo que pides tanto, la vara está demasiado alta, no se puede llegar. Bueno, déjame decirte que eso es cierto. Para los seres humanos cumplir los mandamientos del Señor fielmente por su propia iniciativa es imposible. Incluso si de eso dependiera nuestro acceso al cielo, es obvio que no vas a llegar, ni vos ni nadie. Pero ¿sabés una cosa? Es lo que el Señor con su enseñanza aquí quiso que justamente entienda,
que no podés salvarte a vos mismo, que estás en bancarrota espiritual, que necesitas un Salvador y que Él es el Salvador. Porque Jesús no vino simplemente al mundo para anunciar la verdad, Él vino también para dar su vida, para salvarnos. Lo que para los hombres es imposible, para Dios no lo es. Él puede salvarte. Por eso Él te llama para que hoy recibas su salvación. Pero tenés que abandonar tu vida de pecado y poner tu confianza en Jesús. Si esta misma tarde lo haces, vas a recibir el perdón de todos tus pecados y la vida eterna. Mi pregunta es, ¿qué vas a hacer, querido oyente? ¿Qué estás esperando? Venid en esta misma tarde a Jesús. No esperes más.